Muy buenos días, queridos amigos. Nos encontramos hoy día con el doctor Charles Conde, es oftalmólogo, experto en retina, vítreo y mácula, el director del Centro Oftalmológico VER. Yo soy Carla Ruiz de Castilla, de Esperanza Pacientes, y hoy vamos a aprender un poco acerca de qué es la mácula. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita directora. Gracias por la invitación y estoy a disposición de ustedes para poder conversar un poco de esta enfermedad que tiene un gran impacto en la salud visual de las personas. Claro que sí, doctor. Para comenzar, ¿podríamos explicar un poco a nuestra audiencia qué es la mácula, por favor? La mácula es el centro de la visión, es la parte central de la retina. Si nosotros vemos en este ojito, tenemos una vista frontal donde vemos el iris. Este está cubierto por una semisfera, un tejido transparente que vendría a ser la córnea. Y detrás del iris tenemos lo que es el cristalino donde se forma la catarata. Y finalmente en la parte posterior, cruzando el eje del globo ocular, tenemos una zona pigmentada que se llama mácula, viene del griego mancha. Por eso se llama mácula, es el centro de la retina, es el centro donde tenemos la mejor visión, con la que los pacientes realizan las actividades como leer, distinguir colores, escribir, incluso la mirada central en la conducción. Por eso la importancia de una enfermedad a este nivel incapacita a los pacientes para desarrollar sus actividades importantes del día a día. Y doctor, ¿cuáles son los factores asociados a la degeneración macular? ¿Por qué se ocasiona una degeneración en la mácula? La degeneración en la mácula es producto del, por decirlo de alguna manera, de desgaste del tejido, pero existen factores asociados. Uno es el factor genético, existen dos genes involucrados. Esto quiere decir que las personas que tienen este gen tienen más posibilidad de hacer la enfermedad frente a los factores externos. Y los factores externos están relacionados a la radiación ultravioleta, al humo de tabaco directamente, al índice de masa corporal, que son los factores que están relacionados de manera muy importante en esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos un capital de células al inicio de la vida, estas van a ir reduciendo de manera fisiológica y al final, después de los 60 años, si no hemos tenido ningún problema, vamos a tener posiblemente un 70-80% con lo que vamos a tener una visión eh, eh, saludable, útil, ¿no? Pero si nosotros, digamos, con el humo de cigarrillo, con la radiación ultravioleta y el impacto genético, reducimos este caudal, cuando lleguemos a esta edad nos va a faltar esa cantidad de células que hemos perdido y se va a empezar a desarrollar esta enfermedad. Escuché por ahí alguna vez que los ojos claros tienen mayor incidencia de casos de degeneración macular, ¿es así? Exacto. Esa atingencia es muy importante. ¿Por qué? Porque los melanocitos, ¿no?, tienen la capacidad de absorber la radiación ultravioleta y eso permite que el impacto sobre las células sea menor de esta radiación, debido a que justamente la radiación actúa directamente sobre las células produciendo la muerte de las mismas. Y doctor, ¿cada cuánto o a partir de qué edad, mejor dicho, uno tiene que controlar la mácula? ¿Hay chequeos preventivos o a partir de qué edad uno tiene que empezar a preocuparse de visitar a un oftalmólogo para poder saber si estamos teniendo una degeneración macular? Lo podemos enfocar de dos maneras: del paciente que ya tiene la enfermedad y de los familiares. El paciente que tiene la enfermedad, esta enfermedad se inicia a los 60 años, los signos que vamos a observarlos en la retina. Y a partir de esta edad tenemos que uno de cada 8 personas no tienen esta enfermedad. Y esta enfermedad tiene dos formas: una forma húmeda, que es la que presenta exudados, ¿no?, productos de la inflamación, productos de la incontinencia de los vasos sanguíneos que están lesionados, o de los vasos, los neovasos que se forman como respuesta al estímulo en esta enfermedad. Y tenemos la forma seca. En estos grupos la forma húmeda es el 20% y la forma seca es el 80%. Y la forma seca tenemos a su vez tres grupos: el grupos de la forma temprana, la forma intermedia y la forma avanzada, que es la que tenemos a los pacientes con gran pérdida de la agudeza visual. Entiendo. ¿Y en qué consiste un examen de mácula?
si una persona tiene 60 años y es la primera vez que acude a un control, ¿qué es lo que se va a revisar? ¿Cómo es el examen? En los pacientes se realiza el examinar la agudeza visual del paciente, cuánto es lo que el paciente está viendo con su mejor visión corregida, significa con el lente y en las mejores condiciones. Segundo, hacemos el examen del fondo de ojo y en el fondo de ojo estudiamos las máculas. Y en las máculas vamos a poder diferenciar en qué estadio están y si tienen o no esta degeneración macular. Y esto nos va a servir como base para plantear el plan de trabajo para cada enfermedad. Importante. Doctor Conde, un consejo para las personas de cómo cuidar y prevenir en todo caso la degeneración macular. Mencionamos hace unos momentos que existían factores. Los factores inherentes a la genética posiblemente no son regulables, pero los que sí podemos tener un impacto importante es de aquellos factores externos. Primero, protección contra la radiación UV, usando lentes que tengan bloqueadores UV, usando sombreros en las zonas donde hay alta radiación. Alejarse de lo que es los humos, básicamente el humo de tabaco. Se ha comprobado que el humo de tabaco tiene 200 compuestos que lesionan directamente las células. Y los que sufren más son los fumadores pasivos, aquellos que no fuman, que están en un entorno de fumadores. El fumador tiene el filtro, el fumador pasivo tiene el humo completo. El otro factor relacionado es el índice de masa corporal. Esto está relacionado al cierre de los vasos, ¿no? Debido al proceso de obesidad. Y esto hace menor aporte a nivel de la coroides, que es la base del epitelio pigmentario. Y también esto contribuye a que exista una isquemia, una hipoxia, y esta hipoxia va a llevar a la liberación de este factor de crecimiento endotelial, ¿no? O del factor de crecimiento placentario, o el incremento de la angiopoietina 2, que son los elementos que van a producir los neovasos en la forma húmeda. Entonces podríamos decir que no debemos recibir rayos solares sin tener adecuada protección de nuestros ojos, y es un factor más también si queremos cuidar nuestra mácula, dejar de fumar. Y no solamente para el fumador, sino para todo el entorno. Para el entorno. Eso es muy importante porque es uno de los factores que está relacionados muy directamente con esta enfermedad. Y la protección también. Recordemos de que en aquellos pacientes que son, por ejemplo, familiares de 50, 55 años, de alguien que tuvo degeneración macular, ya tienen el gen y estos factores externos son los gatilladores para el desarrollo de la enfermedad, que en los pacientes que ya tienen el gen va a ser de una manera más intensa que en los pacientes que no lo tienen. Entonces, otra de las medidas que tomamos es el uso de antioxidantes, ¿no? Tomar antioxidantes, por ejemplo, luteína. También hay compuestos que vienen en dosis elevadas de diversas vitaminas. En el mercado hay disponibles muchas fórmulas que ayudan a disminuir la progresión de esta enfermedad y también la progresión de la forma no exudativa a la forma exudativa, que es donde se pierde más visión de inmediato. En la forma atrófica va poco a poco perdiéndose la visión. Y en la forma exudativa es casi inmediato. Pero si se realiza el diagnóstico y se encuentra en un estadio inicial, el pronóstico es muy bueno. Y también tenemos una buena noticia, que ahora hay también una opción del tratamiento para la forma seca, en la que se ha visto una reducción entre el 36 y 28% del avance de esta enfermedad. Es una buena noticia. Entonces hay esperanza, a pesar de tener esta enfermedad, no es como muchas que no tienen tratamiento, no tienen cura, sino existe un tratamiento de innovación que permite en todo caso no perder completamente la visión. Así es. Recuerdo algunos pacientes que tenemos en Esperanza con degeneración macular que indican que ven como que cuando enfocan en el centro de lo que están viendo, ven como una mancha. ¿Es así la descripción de cómo podría ver una persona que padece degeneración macular? Exacto. Esa es la manera como ve un paciente con degeneración macular. ¿Por qué? Porque el centro de la visión es la que se encuentra afectada. Entonces, la visión periférica todavía está disponible, está útil, y el enfoque de estos tratamientos es evitar de que la zona todavía útil siga comprometiéndose. Entonces, nosotros les explicamos al paciente que es ver así, es una manera, y ver así
es otra manera. Si yo tengo una lesión de este tamaño, obviamente, posiblemente los costados me va a permitir enfocar y ver mejor que tener una visión cada vez más grande, una lesión cada vez más grande y menor campo visual, sobre todo en la zona central. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias al doctor Charles Conde, oftalmólogo, y al Instituto Centro Oftalmológico VER, que hoy día ha compartido con nosotros este conocimiento. Queridos amigos, recuerden, a partir de los 60 años, iniciar los chequeos preventivos de mácula. Si es que uno tiene degeneración macular, lo más importante va a poder ser detectar a tiempo esta degeneración macular y poder hacer el tratamiento correspondiente. Gracias, doctor. También gracias a ustedes y saludar la labor que realizan de educación a nuestros pacientes, porque la prevención es una de las más grandes herramientas que tenemos en esta enfermedad. Y también el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que en este caso en el camino, en la evolución es personalizado. Doctor, tengo una consulta de la audiencia. Pregunta, soy paciente que toma tamoxifeno y triptolerina. Siento que mi visión bajó y siento mucha resequedad. Yoli describe desde Huancavelica. Los pacientes que tienen uso de tamoxifeno es un medicamento que tiene una incidencia a nivel de las capas, de una de las capas de la retina formando cristales. Pero el paciente también puede tener una degeneración macular simultáneamente. Entonces, el enfoque en estos pacientes, si por el tamoxifeno existe una alteración en la retina, debería de virarse a otro medicamento, porque hay alternativos. Y el manejo de la degeneración macular es en paralelo. Si puede, doctor, no sé si hay alguna pregunta más de la audiencia. Hay otra consulta. Por favor. Un paciente de 83 años con degeneración macular es candidato a una operación. Un paciente, si es que tuviera catarata, con 83 años de edad, como hemos referido, los pacientes pueden tener diversos estadios. Hay personas de 83 años que tienen buena agudeza visual y tienen una degeneración macular que a veces puede ser intermedia y el paciente tiene un buen pronóstico visual. Es más, los pacientes que tienen degeneración macular, incluso tal vez de manera avanzada, es diferente ver a través, como si viéramos a través de una ventana con un vidrio transparente que ver a través de una ventana con un vidrio opaco. Entonces, si bien es cierto, en algunos casos no le dará agudeza visual central, pero el tener la visión periférica útil también es importante para estos pacientes. ¿Alguna pregunta más del público? Perfecto, bueno, se ha generado muchísimo interés entre nuestra audiencia en vivo, doctor. Nuevamente las gracias por estar con nosotros en el programa Pacientes TV de Esperantra, y a los pacientes pues, recomendarles muchísimo, si quieren contactar al doctor Charles Conde, lo ubicamos en el Centro Oftalmológico VER. Que tengan muy buenos días, eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias.